En este video veremos una forma de tomar capturas de código para compartirlas en las redes sociales. Si compartes código de esta manera, es probable que tus publicaciones no reciban atención, ya que no se ve bien. Sin embargo, si tu código se ve como el de esta imagen, es muy probable que recibas más atención. Así que si estás usando Visual Studio Code, puedes usar la siguiente extensión para tomar capturas de código. Como puedes ver, es muy fácil de usar, además de que es compatible con los temas que tienes instalados. Para probar cómo funciona, solo tenemos que usar un archivo que tenga código, y presionar las teclas Ctrl+Shift+P. Después usaremos el buscador para encontrar la extensión, así que debemos dar clic para activarla. Ahora solo tenemos que seleccionar el código al que le tomaremos captura, y como puedes ver, en la parte derecha, nos aparece cómo se verá la captura de nuestro código. Para guardar la imagen solo tenemos que dar clic en el siguiente icono, y se nos abrirá la siguiente ventana para escoger dónde se guardará la imagen. Así que solo tenemos que dar clic en guardar. Como puedes ver, aquí tengo la imagen que se ha generado, y se ve muy bien. Configurar la extensión. Para configurar la extensión, nos dirigimos al menú File, después a Preferencias, y damos clic en Settings. Ahora debemos ingresar el nombre de la extensión en el buscador. Para cambiar el color del fondo, nos dirigimos a esta sección, en la que podemos usar colores compatibles con HTML, o sea colores hexadecimales, o RGB. En este caso, usaré el color rojo. Ahora volveré a seleccionar el código anterior, y como puedes ver, el color del fondo ha cambiado. Ahora nos dirigimos a la sección de configuración, y vamos a cambiar el espacio de ese fondo por el número 1. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora hay menos espacio para el fondo. Ahora, nos dirigimos a la sección de configuración, y vamos a activar la siguiente opción para mostrar los verdaderos números de la línea. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora los números que aparecen en esta parte son los que tenemos seleccionados, y no empiezan desde el 1. En este caso dejaré esta opción desactivada. Ahora desactivaremos la siguiente opción, que sirve para redondear las esquinas del editor de código. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora esta parte del editor ya no tiene curvas. Ahora nos dirigimos a la sección de configuración, y vamos a desactivar la siguiente opción, que sirve para ocultar los números de la línea. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora no se ven los números que aparecían en la parte izquierda. Ahora nos dirigimos a la sección de configuración, y vamos a desactivar la siguiente opción que sirve para ocultar los iconos de arriba. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora no se ven los iconos que aparecían en la parte de arriba. Ahora nos dirigimos a la sección de configuración, y vamos a activar la siguiente opción, que sirve para mostrar una barra con un título. Si regresamos a la sección de código, veremos que ahora nos aparece una barra con el nombre del script y del proyecto. Ahora nos dirigimos a la sección de configuración. Y vamos a activar la siguiente opción, que sirve para hacer que el color de fondo sea transparente. Si regresamos a la sección de código, veremos que no funciona y sigue mostrando el color rojo. Así que para solucionar este problema, dejaremos esta opción activada, y nos dirigimos a la sección donde agregamos el color de fondo. En esta sección vamos a agregar la palabra transparent, que en nuestro idioma significa transparente. También puedes cambiar todos los valores de esta sección por el número 0, de esta manera no te aparecerá una sombra de color negro. Ahora podemos regresar a la sección de código, y como puedes notar no aparece ningún color en el fondo, así que está funcionando. Estas son las configuraciones más útiles de esta extensión, así que puedes modificarlas como quieras para mostrar tu código. Aquí tienes algunos videos relacionados con este tema. Y si quieres más videos, te recomiendo suscribirte y dejar un comentario con tus dudas.